Dios te bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre tu vida y sea sobre los tuyos. Quiero hablarte en este día sobre el tema 4 principios para seguir creyendo. ¿Sabes que hubo un hombre en la Biblia al que Jesús le preguntó, ¿tienes fe? Y él le dijo, ayuda mi fe. Yo quiero darte esta palabra para que tú puedas seguir creyendo. Para que la fe que tú tenías en el 2015 sea la misma fe para el 2018, sea la misma fe del 2019. Y luego del 2019, 2020, tu fe no falle, tu fe no cambie. Porque de repente tú has venido con una fe avasallante, una fe poderosa, una fe buena. Pero en lo que entramos en este nivel de vida, en este nivel de pandemia, en esta situación, entonces ya tú no crees como antes. Ya la situación ha cambiado. Te está moviendo el ambiente. Yo quiero animarte con esta palabra. 4 principios para seguir creyendo. Quiero referirte 4 principios bíblicos que podemos aplicar. Bueno, por lo menos yo hallé 4. De repente usted puede hallar algunos otros más, pero Dios me ha dado estos 4 principios reflexionando, pensando y orando por toda esta situación que estamos viviendo hoy en día. A mucha gente la fe quizás le haya fallado, a mucha gente la fe le está fallando. Y no quisiera que la fe siguiera en declive. Yo quiero que su fe repunte, que su fe crezca. Por lo tanto, quiero ofrecerte esta palabra para que esta palabra pues pueda cambiar el rumbo de tu vida y pueda mejorar estos días críticos que estamos viviendo. Mira, ve, lo primero que yo he pensado, que he analizado y que la palabra de Dios me sugiere y está expreso en la Biblia. El primer principio que yo hallé fue el principio de la edad. El principio que Dios marcó en la palabra y que nos ha decretado que nosotros vamos a vivir sobre este globo terráqueo. Dios te ha dado un tiempo de vida en esta tierra y por lo menos fíjate lo que dice la Biblia. Dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en el caso de mayor vigor a 80 años, con todo su orgullo, es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Tenemos entonces 70 y 80 los más robustos. Dios no ha determinado que tú salgas de aquí de la tierra de 30, de 40 y de 50. Quizás existan ciertas circunstancias en las que se mueva esta situación en la vida de algunas personas, pero por principio y por ley no es así. Vaya a la Biblia y usted se va a encontrar claramente en la Escritura que Dios nos ha otorgado un cheque en blanco. Así que tú colocas tus 70 o colocas 80. Ahora, recuerdas tú también que la palabra de Dios, Mateo capítulo 10, versículo 30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Magnífico, tremendo. Hasta los cabellos, ¿no?, de nuestra cabeza están totalmente contados, dice la Biblia. Mateo 10:30 lo dijo Jesús. Y yo estoy seguro que Jesús no miente. Efesios capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, esos 70 años que Dios te da, o quizás esos 80 años, también pueden prolongarse a unos 90, a unos 100 años quizás, porque la escritura aquí dice, honra a tu padre y a tu madre. Generalizando aquí, entonces dice, ¿para qué? Dice, y sea
de larga vida sobre la tierra. No estipula en este caso una edad, pero ya tenemos un parámetro. Por eso digo que puedes alargar entonces esos días de vida. Cuando estamos hablando sobre este tema, pues no pensamos en la muerte, aunque la muerte es un efecto que está en el ambiente, pero nosotros tenemos una palabra segura de parte de Dios que tiene que ver con la vida, porque al Dios al cual servimos es un Dios de vida y no es un Dios de muerte. Entonces, mucha gente hoy, el pensamiento está ligado más a la muerte que a la vida. Está ligado más a cuidarse para no morir, porque el ambiente está totalmente contaminado con ese pensamiento negativo que es un pensamiento de muerte. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 8, versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Esto está poderoso. Dice, ni potestad sobre el día de la muerte. El día que Dios ha determinado para que usted salga de esta tierra, de ese día no va a pasar. Ahora, tenemos nosotros entonces que cuidarnos para que no adelantemos el tiempo que Dios nos ha dado. Porque Dios está mostrándonos cuál es su voluntad en este tiempo y en esta circunstancia. Y la voluntad está de alguna manera ya señalado en los principios escriturales. Así que por el principio de la edad o por el principio de los días que Dios nos ha dado, Dios nos dice entonces, mira, tú tienes ya establecido un tiempo que yo te di para que tú vivas muchos días. Segundo principio que quiero presentarte en esta noche es el principio del llamado o el principio del propósito de Dios para ti. Si tú tienes un llamado de parte de Dios y de repente usted me dice, bueno, no sé si yo tengo un llamado. Bueno, por otra parte, en la escritura es bastante demostrable a la luz de la palabra que toda persona tiene un llamado de parte de Dios y que Dios no llama a la gente en vano. Quizá la gente salgan de este mundo sin saber que han tenido un llamado de parte de Dios. Quizá mucha gente aún que no conocen a Dios pues tienen un llamado de parte de Dios, pero ellos no saben o no lo reconocen. Ahora yo te lo quiero dejar por la misma Biblia claramente establecido. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí la palabra es expresa y nos está diciendo que nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Tú te imaginas que Dios nos escogió ante la fundación del mundo? Dios escogió a Israel, escogió a Moisés y le dijo, Moisés, saca este pueblo y llévalo a la tierra prometida. Hay un episodio donde Dios quiere destruir al pueblo de Israel y Moisés le dice, nunca tal cosas hagas. Arrepiéntete de esto que piensas hacer. Y Dios le dijo, no, acabamos con este pueblo y yo saco una nación nueva de ti. Entonces él dijo, no, vamos a seguir con el propósito y el proyecto que tú tienes. No sea que la gente que ya conocen parte de esta historia o esta historia vayan a pensar de ti que tú sacaste a este pueblo de Egipto para matarlo aquí. Y ese no es el propósito. ¿Estás entendiendo el asunto? Cuando Dios establece un propósito, entonces Él llevará el propósito definido hasta el final, porque Dios no va a permitir que se tergiverse el propósito de Él, el llamado de Él, o que la gente interprete de una forma negativa lo que Dios está haciendo. Jeremías 1:5 dice, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí,
y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Hay una providencia divina sobre cada persona. Hay una providencia divina sobre ti, en la que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, en la que ahora dice, antes que te formases en el seno materno, antes te conocí. Es más, aquí dice, te puse por profeta a las naciones, lo que quiere decir que Dios hizo esto con Jeremías y lo puede hacer también contigo, porque Dios ha pensado todo de antemano. Dios no está atareado en el momento de nuestro nacimiento. Dios no está atareado en el momento en que nosotros estamos pasando por estos días. No, sino que de antemano Dios planificó todo. Lucas capítulo 1, el versículo 5. Este es el caso de la comisión de Juan el Bautista cuando se le presentaron al Señor. Dice, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Este es un anticipo, una predicción, una palabra profética para la vida de Juan el Bautista. Salmo 139:16. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todas las cosas que me fueron dadas, cuando no existía ni uno solo de ellos. Entonces hay una palabra aquí que está marcando el propósito para el cual Dios nos llama. Hay mucha gente hoy en día con miedo. Hay mucha gente que en la situación del mundo actual le ha robado la paz. Por eso yo te traigo esta palabra para que tú sigas creyendo como tú creías antes. Cuando tú creías que todo era posible, cuando tú creías que ibas a ver a tus nietos, cuando tú creías que ibas a ver a tus hijos, cuando tú creías que ibas a ver a tu bisnieto, pero ahora ha entrado una desesperanza en tu corazón. La gente está viviendo con miedo y está viviendo con desesperanza. Entonces la gente está dejando su destino en las manos de las circunstancias de la vida que nos rodean hoy en día. Pero hoy nosotros rompemos en el nombre poderoso de Jesús de depender de las circunstancias. Nosotros vamos a depender de la fluidez de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Hay un decreto de parte de Dios para nuestras vidas y nosotros vamos a disfrutar la vida en base a ese decreto divino. Isaías capítulo 49, versículo 1, dice, escuchadme, islas, y atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre, mencionó mi nombre. Este es en el caso de Isaías. Imagínate eso, pues. Luego, tenemos otro caso con el mismo Isaías 49:5. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Vea eso. Esa es una palabra poderosa. Dice Pablo, pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Luego dice, siguiente versículo, dice, revelará a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces, ahí el propósito de Dios, para el apóstol Pablo, lo llamó desde el seno de su madre para que fuese a predicar a los gentiles. Luego hay otra palabra que dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Es la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Él te ha guardado. Este es Efesios 1:11.
Imagínate entonces Romanos 8:28. ¿Por qué en este tiempo de crisis mundial la gente se le ha olvidado las Sagradas Escrituras, se le ha olvidado la Biblia, se le ha olvidado esos textos, nos vienen a la mente ahora y han invadido ahora la mente del cristiano y la mente de mucha gente, pues esa plenitud de miedo, esa situación que desplaza la palabra de Dios en su corazón. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Aquí tengo entonces esos dos principios. Así que por la edad usted tiene que seguir viviendo. Y si tienes un llamado y un propósito de parte de Dios para tu vida, también tienes que seguir viviendo. Ahora te entrego el número 3. Es el principio de la protección de Dios. Decíamos entonces que usted, por ley de Dios, debe vivir de 70 a 80 años. Segundo lugar, usted, si tiene un llamado de parte de Dios, entonces, y un propósito de Dios que lo creo que sí, usted tiene que seguir viviendo. Y en tercer lugar, el principio de la protección de Dios. El principio de la protección de Dios es el que nos da a nosotros la posibilidad de vivir en cualquier tiempo de crisis o en cualquier circunstancia que la vida difícil nos coloca. Podemos estar viviendo un tiempo difícil, mas yo creo que Dios me va a proteger, como protegió a Noé y lo guardó en el arca con toda su familia. Como él pudo proteger también a Lot, lo protegió de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, como también Dios pudo proteger a muchas familias en la tierra por las circunstancias adversas que en un momento se les presentó. Fíjate esto. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. David ya había tenido experiencia de la protección de Dios y dice aquí que ya lo había librado Dios de las garras del oso y del león también, protección divina. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Entonces, ¿qué está pidiendo Moisés? Está pidiendo la protección de Dios para su vida. Usted sigue leyendo allí el texto, se da cuenta que Dios le responde positivamente. Jeremías dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Te das cuenta? Luego, tenemos allí el caso que te mencioné, el caso de Lot. Tenemos allí el caso de Noé. Entonces tenemos otra palabra en Génesis 18:25. Dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. ¿Qué te parece eso? Lejos sea de Dios dejar morir al justo con el impío. Entonces, si usted es una persona justa, si usted es una persona que le sirve a Dios, si usted es una persona que está en el nivel de Dios, que usted es una persona obediente, que usted está sujeto, que usted está en el orden divino como debe ser, usted no tiene que tener miedo, usted no tiene que temer. Yo no te estoy diciendo ahora usted tiene que andar por la calle sin tapabocas, usted puede andar como usted quiera, usted puede en aglomeraciones humanas, usted tiene que cuidarse exactamente. Pero yo estoy hablando a tu corazón, esos miedos, esa falta de fe, esas situaciones que te llevan a los extremos. Esa es la situación que evidencia que en nuestro corazón no está la paz de Dios, que la paz de Dios ha sido desplazada.
Pero la paz de Dios no es una paz que se modifica por las circunstancias externas que nosotros podamos vivir, sino que la paz de Dios es inamovible. Nada puede movernos. Nada. Dice, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién? Ni hambre ni peste o pestilencia. ¿Ve? Y la otra palabra en el Salmo dice, ni pestilencia que ande en la oscuridad. ¿Cuál es este tiempo que estamos viviendo, hermano? Es tiempo de pestilencia, es el tiempo de peste que estamos viviendo. Si esto es un juicio de parte de Dios para el mundo, créale a Dios que no te tocará. Caerán 1000 a tu lado, dice la Escritura, mas a ti no llegará. ¿Por qué es tan difícil apoderarse de esa promesa y de esa palabra? Pero es más fácil creer lo que dice la gente en el mundo. Que tenemos la solución en una vacuna. Bueno, gracias a Dios, si podemos tener una solución en una vacuna. Pero si esto es un juicio de Dios, esto ni las vacunas ni nadie lo va a parar. Si es un juicio que Dios ha determinado para el mundo, no hay vacuna que pare el juicio de Dios. Y usted sabe de qué estamos hablando, de un Dios poderoso. La Biblia dice que terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero también Dios es justo. Y cuando Dios ha enviado juicio sobre la tierra y suficiente antecedente hay en las Escrituras, protege a los que son suyos. Sí, Señor. Por eso fue que Noé se salvó, porque había un hombre que era justo y ese era Noé. Por eso Lot se salvó, porque también hubieron hombres como Abraham intercediendo por ese justo que estaba allí padeciendo. Entonces, ¿qué más no tiene la Escritura? La Biblia es clara con respecto a todo esto. Te voy a dejar el principio número 4. Principio 4 dice, es el principio soberano de Dios. Ya te he dicho que por la edad usted debe seguir viviendo porque Dios te ha decretado una palabra de 70, 80 años. Si honras a tu padre o tu madre, bueno, entonces vas a vivir todavía muchísimo más por la edad. Por el propósito de Dios, entonces tú tienes que seguir viviendo. Y por la protección que Dios te da y que Dios le da a sus hijos, usted tiene que continuar también viviendo. Y en último lugar está el principio soberano de Dios, porque tú me dirás, bueno, pastor, está bien, pero yo he visto muchos pastores muertos y conozco muchos hermanos. Entonces sobre esos hermanos no valió el principio de la edad. A esos hermanos no le valió la protección de Dios. A esos hermanos no les valió el llamado y muchos tenían un llamado evidente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, nos remitimos entonces al principio número 4 que dice principio soberano de Dios o el principio de la soberanía de Dios. ¿Qué es este principio? Es el principio donde Dios se desplaza en la manera y en la forma como Él le place y como Él quiere. Porque tú no puedes ordenarle a Dios lo que tú piensas que Dios tiene que hacer contigo. Pues yo no le puedo ordenar a Dios y decirle, Dios, tu palabra dice tal cosa y usted me tiene que cumplir por el primer principio. Tampoco le puedo ordenar a Dios por el segundo principio. Tampoco le puedo ordenar a Dios por el tercer principio. Ahora quedó aquí una puerta. Esta puerta dice, no hay hombre que tenga potestad sobre su espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de su muerte. No hay potestad sobre el día de la muerte. Esa potestad la tiene Dios porque Dios es el único que da la vida. Dios es el único que da la vida. Él da la vida y Él la quita. Él la programa. Puede ser que algunos se adelantan, pero Dios ha dado un tiempo establecido. Dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes les sucede como si hicieran obra de impíos. Te voy a repetir esta palabra. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos que sucede como si hicieran obras de impío. Hay personas que mueren
Y usted dice, oye, pero ¿por qué murió fulano? Una persona buena, no era malo, murió como un impío, lo mataron, lo asesinaron, chocó el carro, etcétera. Ahí está la respuesta de la Biblia. Entonces, ninguna de estas cosas mueva tu corazón, ninguna de estas cosas mueva tu fe. Usted tiene que seguir creyendo. Esta palabra que te estoy dando es para que tú sigas creyendo, independientemente de lo que se esté moviendo en el ambiente. Usted debe seguirle creyendo a Dios. Si Dios le place disponer de tu vida en su soberanía, usted se va con el Señor porque usted está creyéndole a su Dios. Usted está firme. Usted no se ha dejado desplazar las esperanzas de su corazón. Usted no ha agotado los esfuerzos espirituales ni los esfuerzos de la palabra de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, ya sea tronos, dominios, potestades, autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Esto habla de la soberanía de Dios. Hermano, Dios es soberano. Cristo viene ya. Estamos caminando, estamos andando en los últimos días. Estamos en los últimos tiempos. Usted que no se ha arrepentido, usted que no camina con Dios, usted que necesita reconciliarse con Dios, haga su acto de fe. Reconcíliate con el Señor en esta mañana. Usted que no ha estado caminando perfecta, bien, en armonía con Dios. Usted no ha hecho las cosas bien. Pero usted no necesita tampoco quizás hacer un acto público, porque si tú eres un hombre que has conocido a Dios, bueno, entonces vuélvete a Dios porque tú sabes orar. No es el tiempo de esperar que llegue la campaña, que llegue el predicador, que llegue fulano, que yo quiero, no, que me ore el líder, que me ore el pastor. Usted vaya a la presencia de Dios. Nadie te puede salvar y ninguno de estas personas que yo te mostré o que yo te mencioné murieron por ti en la cruz del Calvario. Solamente Jesús es quien puede salvar. Entonces vaya a la presencia de Dios, doble su rodilla y doblegue su corazón y arrepiéntase y haga obra digna de arrepentimiento. Es el tiempo en que la gente no tiene que arrastrarte para que tú sirvas a Dios, para que tú adores a Dios. Es el tiempo de buscar a Dios voluntariamente, porque lo que queda es poco tiempo. Y usted que ha servido a Dios por 30, 40, 50 años, y usted piensa que ya está cansado porque el tiempo lo ha agotado, porque usted ha servido a Dios desde su niñez, continúe, siga creyendo. No mengue tu fe. Sigue sirviéndole al Señor como antes, porque Jesús está a la puerta. Cristo viene. Y ya no es cuestión de que Cristo viene con puntos suspensivos que se extienden a la eternidad. Es que Dios o su Hijo Jesús está a las puertas. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos apocalípticos del punto de vista de la hecatombe y de las circunstancias que vive el mundo. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Si usted no conoce a Jesús, venga a Jesús y arrepiéntase ahora mismo. Y si usted no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, no tienes que pensarlo más. Deja de odiar, deja de ser falso, deja de hacer cosas que a Dios no le agrada. Sensibiliza tu corazón y ven a la presencia de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Sigue creyendo, hermano. Sigue creyendo, líder. Sigue creyendo, porque a la final Dios te va a otorgar la corona de la vida eterna. En esta carrera no se gradúan los inteligentes. En esta carrera, para llegar al cielo, se gradúan los perseverantes. La Biblia dice, y el que perseverare hasta el fin,
ese será salvo. Esta es una carrera de resistencia. Así que resiste hasta el final. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer entregarte esta palabra para que sigas creyendo. Sigue creyendo, porque el justo por la fe vivirá. Dios te guarde.